9:36 de la mañana y en un día que se plantea distinto y es como algo que pasa, que hacemos las cosas distinto. Generalmente la columna de deportes la tenemos los lunes, pero bueno, ayer fue feriado, así que la hemos trasladado gracias a la predisposición de Iván Ortega y todo el equipo de redacción de Al Toque Deportes, le hemos trasladado hoy y está ya con nosotros acá Iván y lo saludamos y le damos la bienvenida también para entrar en este clima mundialista. Hola Iván, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buen martes, Susi, te voy a decir lunes. Muy buen martes, Susi, para vos y toda la audiencia. Así es, se corrió un día la columna por esto que decías de Feriado Nacional, pero también en alusión a lo que es el debut de Argentina, el debut mundialista de Argentina, en este mundial que tiene triple organización entre Estados Unidos, Canadá y México. La selección vigente campeona del mundo sale a cancha a defender el título, va a jugar contra Argelia, su primer partido en el Mundial va a ser en Kansas City, donde Argentina hace sede justamente, donde concentra la selección argentina y que en el último tiempo, los últimos días, fue escenario de algunos acontecimientos climatológicos. Hay una zona de mucho tornado, mucho viento. Ahí está Argentina, en Kansas City hace sede. Va a debutar con Argelia, como decía, 22 horas de este martes. Perdón, Iván, vos me estás queriendo decir que a lo mejor haya un tornado y se lleve a los jugadores. No, es muy difícil porque en eso los estadounidenses son recontra preparados. Como para decirte una señal de lo preparado que son, apenas se nubla el cielo y empiezan algunos relámpagos, ellos suspenden el partido, resguardan a los jugadores y comunican por alta voz a la parcialidad que se resguarde también. Y no largan el partido ante riesgos de tormentas. Ellos no largan el partido directamente como señal de lo que puede llegar a venir. Claro. En ese o sentido, sea que están seguros. Climatológicamente están recontra preparados. Los norteamericanos están acostumbrados a esto de los tornados. Sí. Y de que no te agarres desprevenido. Bueno, a ver si coincidís, pero no va a ser fácil el partido de hoy, me parece a mí. Argelia es uno de los equipos africanos más fuertes que tiene justamente ese continente. Y yo imagino un partido similar a lo que fue Qatar 2022, el primero que jugamos ante Arabia Saudita, que justamente lo perdimos, sí. Ese partido del debut. Son selecciones obviamente más débiles que Argentina, pero no hay que confiarse porque vienen en ascenso, vienen desarrollándose este tipo de selecciones. Se van haciendo fuertes. Ya ha pasado en este mundial. La humilde Cabo Verde le empató 0-0 a España, uno de los candidatos. Qatar empató 1-1, sacó su primer punto en los mundiales, le empató a Suiza, que se lo iba ganando casi todo el partido. Al final Qatar se lo empató 1-1. Son selecciones a tener cuidado. Lo decía Bilardo hace unos 20 años atrás, un adelantado del doctor Bilardo, que las selecciones africanas iban a ser la potencia mundial en el futuro. En el mundial pasado Marruecos fue la revelación. En este mundial le empató 1-1 a Brasil. Le iba ganando 1-0. O sea, hay que tener ojo. Claro, no confiarse. No hay que confiarse. Pero claro. De todas maneras, Argentina, vigente campeón del mundo, juega en Kansas City, 22 horas, como decía, y el árbitro del partido va a ser Szymon Marciniak. Quizá como nombre no lo ubican al polaco, a Marciniak, pero si les digo que fue el árbitro de la final del Mundial de Qatar, de Argentina-Francia... ¡Ay, no te puedo creer! Ahí coincide todo. Claro. El mismo árbitro que jugó Argentina su último partido en el Mundial pasado es el árbitro del primer partido en este Mundial. ¿Pero eso es porque es así o porque por sorteo, casualidad? Sí. Hay un ranking de mejores árbitros y te dicen, estos 3 árbitros están disponibles para Argentina-Argelia. Lo sortean, tocó Marciniak. Mirá, Marciniak. Como te decía, el polaco que dirigió la final del Mundial de Qatar 2022, dirige el primer partido de Argentina. Y el que va a estar en el bar también es polaco.
Sí, 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 es todo el equipo cuerpo arbitral Bien. de la Todos de misma Polonia. nacionalidad. Bueno, Argentina 22 horas ante Argelia, pero bueno, va a haber otros dos partidos del Mundial esta tarde. 16 horas, Francia-Senegal. Es un gran partido también, más allá de Claro. que Francia también es candidato como Argentina. Senegal, Costa de Marfil, Marruecos, son selecciones que vienen creciendo futbolísticamente, así que no va a ser fácil Para para Francia Francia. tampoco. 19 horas, Irak-Noruega. Estos partidos quizá por ahí suelen ser medios aburridos, como el que jugaron ayer Irán y Nueva Zelanda, que ¿Cómo igualaron 2 a terminó? 2 Se tornan aburridos, pero después cuando ves, te pones el modo mundial y bueno, te entretienen. Suelen Y ser partidos sí. lindos después a la vista. Eh, Porque hay algo, yo esto como no soy futbolera acérrima ni mucho menos, a mí lo que me gusta de los mundiales es que ves distintas formas de jugar, distintas formas de vincularse también, todo eso, y cada país lleva su cultura a la cancha. Hay algunas selecciones que ya están profundamente atravesadas por la transculturalidad y bueno, ahí no, pero hay algunas que mantienen su rasgo profundamente identitario y bueno, ahí te entretenes un montón. Va, a mí me Sí, parecen re bueno, en esto de entretenidos. choques de culturas, en una misma selección le pasa a la selección de Francia. Francia tiene muchos africanos nacionalizados, tiene argelinos, tiene gente de Costa de Marfil, gente del Congo, Debe tener que, senegaleses o no. senegaleses, que bueno, han sido sus padres o abuelos, fueron refugiados, inmigrantes que han llegado a Francia, y bueno, estos futbolistas ya nacidos en el continente africano, bueno, tienen el continente europeo, tienen raíces africanas. Pasa mucho en Francia, en algunos casos tiene España, tiene marroquíes, por ejemplo. Sí, bueno, España. Los alemanes supieron tener turcos, claro, suele pasar ese crisol de razas. de razas. Bueno, Bueno, como decíamos, Argentina-Argelia juegan hoy 22 horas. Scaloni todavía no confirmó el equipo, hay algunas dudas en el lateral derecho si juega Montiel o juega Molina. Hay que ver la dupla central si juega Cristian El Cuti Romero y Otamendi o es Otamendi y Lisandro Martínez. El Dibu, Emiliano Martínez, que tiene uno de sus dedos quebrados, uno de los dedos de la mano quebrados, se quebró en la final de la Europa League con su club, en el Aston Villa de Inglaterra, que terminó ganando, se quebró en el calentamiento previo, ah, atajó con la mano quebrada, ganó ah, la final esa, y bueno, tuvo aproximadamente 20 días de esa final a este debut de Argentina para recuperarse. ¿y? Le entablaron el dedo con los otros, estuvo entrenando sin guantes, utilizaba solamente una mano, atajado con una mano en los No, entrenamientos. es único. Por bueno, ni loco, como lo caracteriza él, se pierde Y este no, debut. Va a claro. jugar, se está recuperando de a poco de ese dedo, seguramente se lo van a entablar, seguramente o lo van a empastillar, a poner algún calmante para que no sienta tanto dolor. Pero sí, el Dibu va a atajar, el Dibu ataja. Está Sí, confirmado. sí, sí. Bueno, Messi va a jugar también, que venía medio tocado de una lesión. Casi confirmado el equipo argentino. Para este Juliancito, sí. Julián me parece que no, va a arrancar al Ah, banco de qué suplente porque pena. tiene una lesión en el tobillo, en uno de sus Ay, tobillos. con lo que Jugaría me Lautaro gusta. Martínez. Sí, sí, esta selección argentina, este debut, tiene bastantes jugadores en enfermería, aproximadamente 8. Si mal no recuerdo, Molina, Montiel, Paredes, Dibu Martínez con esa quebradura que decía, Cuti Romero que vuelve de una distensión, Julián Álvarez, el propio Messi con molestias. Bueno, muchos jugadores tocados. Bueno, Valerdi, que ya quedó afuera, va Marcos Senesi en su lugar. Muchos jugadores tocados que, bueno, al ser largo este mundial, son 48 selecciones, no son más 32. Al ser más largo, bueno, Scaloni optó por decir, bueno, me quedo con el mismo grupo, total hay tiempo para Para que recuperarse. se vayan El recuperando. grupo, si se quiere, es accesible. Argelia, Austria y Jordania son los equipos. Es del más difícil al más fácil el fixture de Argentina. El más difícil del grupo es Argelia. Después viene Austria y Jordania de menos nivel.
Así que bueno, ha dicho Scaloni, me quedo con este grupo porque se van a recuperar. Así que veremos qué sucede. Tengo una novedad para A la ver, audiencia y para dale. vos, Susi. ¿Qué pasó? Gustavo el Sapo Colioni, Sí. actual entrenador de San Miguel, equipo que juega en la Primera Nacional de nuestro fútbol argentino, entrenador de fútbol, muy reconocido en el ascenso, ex jugador de Talleres de Córdoba, va a ser nuestro columnista especial. En Al Toque Deportes va a analizar todos los partidos de la selección argentina. ¡Ay, qué genial! ¡Qué Eh, sí, bueno! sí, sí, bueno, una voz capacitada, con concepto y, bueno, con conocimiento de causa. Va a analizar futbolísticamente las presentaciones de Argentina. Y bueno, en la previa nos ha enviado un análisis de cómo llega al debut Argentina, teniendo en cuenta esto, que es campeona defensora, cómo llega de lo futbolístico y anímico, la selección a este debut del Mundial 2026. ¿Querés que lo escuchemos? Lo escuchamos si te parece. Ahí vamos. Bueno, estamos ya próximos al debut de Argentina en el Mundial y me gustaría reseñar cómo llegó cada selección al Mundial después de haber sido campeona del mundo. Vamos con el Mundial 78, que, con un equipo que jugaba bien, con un Kempe en su máxima expresión y con un gran equipo, con muchos jugadores importantes. Caso Galván, Pasarela, Ardile, Gallego, Bertoni, Kempes. Bueno, estaba Valencia, que era de Talleres, junto con Galván y Oviedo, que eran de Talleres en esa selección. Sale campeón del mundo con un Kempes intratable. Vamos a España, repitiendo muchos jugadores que habían salido campeones en el 78, como Pasarela, Fillol, Tarantini, Galván, Gallego. Este, en una selección más, sumado a eso, Diego y Ramón. Y Ramón Díaz, que eso era lo que lo ilusionaba mucho a nuestra Argentina, eran los campeones del mundo más Diego y Ramón Díaz. Pero bueno, no fue la expectativa que tuvimos, se vieron truncas, el equipo mostró muchas falencias de funcionamiento, física, y Brasil nos dio un choque de realidad, superándolos ampliamente. Que es lo que la lectura que se dio después, que había llevado muchos jugadores grandes, porque los jugadores que repetían el Mundial pasaban los 30 y eso influyó bastante a nivel internacional, a nivel mundial se pagó muchísimo la falta de velocidad que ya había en el fútbol. Y bueno, incluso Brasil lo dio, Italia también un poquito físicamente lo superó, lo molieron a patada a Diego y lo llevó puesto una selección que fue campeona del mundo, creo. Este, Vamos al Mundial 86, Diego, mejor jugador del mundo, nos regala la Copa del Mundo con un equipo con una buena estructura atrás, un buen equipo en la parte estructural y con Diego como baluarte de la magia, nos regala el Campeonato del Mundo y de ahí vamos a Italia. También parecido al 78, repite muchos jugadores de la estructura que sale campeón del 86. Llegamos con un Diego en una pierna, con un Diego Maradona con su tobillo que no lo dejaba tranquilo, incluso está la anécdota de que se infiltró solo el tobillo, porque bueno, lo que hacía Maradona por jugar en la selección eran cosas increíbles. Y éramos un equipo más bien rústico, un equipo sin tantas luces, con muchos jugadores de una estructura corpulenta, alta, sin tanta magia, con Cerrizuela, Monzón, De Sotti, Troglio, Batista, un equipo más que todo utilitario con un Maradona en una pierna. Y así todo, acompañado por los penales, por la suerte, le ganamos a Brasil con una genialidad de Diego, un partido que tendríamos que haber perdido por diferencia de 2 o 3 goles. Diego los vuelve a regalar una satisfacción y los mete en la final. Bueno, y Alemania hay una final pareja, los gana merecidamente. En este caso, en este caso, me da la sensación que la ilusión es con fundamento. Llegamos con un Messi entero a pesar de su edad. Sabemos que todo lo que nos puede dar en los últimos metros nos va a dar porque se ha cuidado toda su carrera, se ha preparado para este mundial. Una generación ganadora que, si bien repiten muchos intérpretes del mundial anterior, pero llegan con una edad mucho más baja
llegan con 28, 29, 28, 29, 30, 27, a excepción de Otamendi y del capitán, es un promedio de edad ya con jugadores maduros, en pleno crecimiento en Europa, como Lionel, como, como, como algunos otros jugadores que como Álvarez, como Fernández, que llegan, como Martínez, como el Cuti, llegan en su plenitud física en Europa como el arquero. Entonces, eso hace con fundamentos que lleguemos con más fundamentos deportivos como para repetir un buen mundial. Nadie pide ser campeón del mundo, vamos a esperar hasta a que se vayan dando las fechas, pero este equipo sí llega al mundial post campeón del mundo de una manera superior en cuanto a edad, en cuanto a presente, de todos estos jugadores que repite Scaloni, con un recambio importante como Barco, como Paz, que van a empujar como Simeone, que están también en plenitud. Así que en líneas generales, de las tres copas anteriores, esta Copa Mundial, el equipo con fundamentos, con presente, con un equipo más joven que los demás mundiales, ilusiona nuevamente. Vamos a ver al transcurrir de los partidos, a partir de Argelia, con qué lo vamos a encontrar. Si hay un punto que debamos repensar lo que digo, es las lesionados, que llegamos con algunos chicos tocados que ojalá se hayan recuperado de la mejor manera. Qué ilusión que deja sobre la mesa el Sapo Colioni, ¿no? Porque, claro, es verdad, con el relato como lo viene él haciendo, que es un reflejo de lo que fue pasando, y te das cuenta que sí, repetimos, yo decía, ay, venía diciendo, y yo hoy, y esta vez volvimos a repetir, claro, repetimos, pero con jugadores que llegan, más allá de las lesiones, en un buen momento de su carrera. No repetimos con jugadores ya casi retirándose, salvo Messi. Exactamente, bueno, ese es muy buen dato y me parece uno de los más destacados con los cuales me quedo. Recién lo nombraba Julián Álvarez, Alexis McAllister, Cuti Romero, Enzo Fernández, Molina. Son jugadores que han sido campeones en Qatar con 22, 23 Claro. años. Son muy, muy jovencitos, fueron campeones. Entonces, les quedan por lo menos, este mundial y uno más todavía, el del 2030, que va a ser, en varios países, entre ellos en Argentina. Todavía lo van a poder jugar. Y este es un equipo que ha sabido jugar con y sin Messi. Eso es buenísimo, porque veníamos de generaciones anteriores que éramos Messi dependientes. Bueno, nos aprovechamos por demás del gran momento del mejor del mundo y quizá nos olvidamos que había otros 10 jugadores en cancha. Bueno, este equipo, sobre todo en eliminatorias ha pasado, eliminatorias para clasificar al Mundial, Messi no ha estado por diferentes lesiones, y por esta cuestión de edad que se ha ido guardando, ha ido equilibrando minutos, y la selección argentina ha sabido jugar sin Messi. Obviamente, esto lo aclaro, es mejor siempre tenerlo siempre a Messi, con Messi. pero no, pero es verdad esa eso. fue la gran capacidad de esta selección de Scaloni. Y el gran mérito del cuerpo técnico ese, porque para mí ese es el mérito de un cuerpo técnico, saber hacer que las estrellas no eclipsen al equipo. Y eso me parece que es una gran virtud de Scaloni, de Aimar, Ay, siempre se me olvida Sí, el sí. Ratón Ayala, Walter Samuel. Samuel. Es bueno que no nombras, porque justamente tiene la firma riocuartense, el cuerpo técnico. Va a estar Claro. Pablo César Aimar representándonos, también campeón del mundo en Qatar. Va a estar nuevamente ahora. Te dejo un dato sobre el final. Dale. Decíamos recién que Argentina es vigente campeón del mundo, tiene 3 estrellas, va en búsqueda de revalidar el título. En la historia, únicamente dos selecciones lograron un bicampeonato mundial, es decir, 2 campeonatos del mundo seguidos. Consecutivos. Brasil o una. Italia en el 34 y 38. Sí. Y Brasil en el 58 y 62. Brasil con Pelé, obviamente en el 58 y en el 62. Veremos. Ojalá Argentina logre la 4ª estrella
y sería la tercera selección en lograr ese bicampeonato. Sí, sí, que es re complicado, pero bueno, tenemos, la esperanza es lo último que se pierde, la ilusión encendida, como dice el Sapo Colioni, nosotros acá acompañando. Iván, ¿nosotros cómo acompañamos este mundial? Además de la columna especial del Sapo Colioni, que va a estar en cada partido de Argentina, otro colega excelentísimo como Mariano Sarabia escribe sobre los rivales de Argentina. Bueno, hoy martes sale una radiografía geopolítica / futbolística de Argelia. Cuenta un poco el origen de los futbolistas de Argelia en toda su historia. Habla de la independencia de Argelia, en este vínculo que tiene con Francia, a la hora de nacionalizar Francia a sus jugadores. Por ejemplo, Zinedine Zidane, el histórico 10 de Francia, campeón del mundo. Que jugó en el Real Madrid. Exactamente, tiene raíces argelinas. Sí, sí. Bueno, ahora su hijo, Lucas Zidane, nació en Francia, pero es el arquero de Argelia. Sí, qué hermoso. Esta noche va a atajar Lucas Zidane. Qué hermoso, esas cosas me encantan. Todo eso, en esa columna especial, habla Mariano Sarabia en altoquedeportes.com.ar. Y bueno, en las venideras fechas va a hablar de Austria, va a hablar de Jordania y va a hablar de los rivales de Argentina, y bueno, que le toquen después en fases eliminatorias. Y yo siempre esto se lo digo a Mariano, y bueno, me gusta decirlo al aire también. Yo me educo con Mariano Sarabia, me recontraeduco, porque es un placer leerlo. Y leer algún contenido que va más allá de lo futbolístico. Claro. Yo leo las columnas de Mariano Sarabia y me educo. La verdad que esta de Argelia da placer leerla también, que bueno, como decía, está en nuestro portal, en Al Toque de Deportes. Ahí tenés la invitación. Si no sentiste las ganas de ir corriendo a la web de Al Toque Deportes y leer esa columna, y no debe andar mucho de sangre por tus venas, porque realmente tenemos esa posibilidad, ese lujo también de tener un columnista de la categoría de Mariano Sarabia en la web de Al Toque Deportes, un columnista de la categoría del Sapo Colioni en las columnas radiales y de audio, y también se pueden encontrar ahí en la web, ¿verdad? Todo lo que se va a ir compartiendo. La versión radio de Al Toque Deportes la perdimos ayer por el feriado, pero la recuperamos el viernes a partir de las 17 horas. Y Iván, muchísimas gracias a vos y a todo el equipo, y vamos a estar atentos. Exactamente, gracias a ustedes, que tengan buena semana. Y bueno, 22 horas, recordemos hoy, Argentina-Argelia, primer partido de la escaloneta en el Mundial 2026.